Bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y que tiene un significado trascendental dentro del proceso de lo que es la psicología aplicada al derecho. O bien, trabajamos también parte de lo que es la psicología forense dentro de la línea de la psicología del testimonio. Iniciaremos hablando un poco sobre el tema de perfiles criminales, donde aparecen ahí dos personajes sumamente importantes en los cuales se narra la historia completa de los crímenes que ellos realizaron. Anatoly Onopriaco y Henry Holmes. Cada uno de ellos tenía un proceso distinto que es considerado como el modus operandi o bien su firma que era parte de la delincuencia que ellos cometían. Vamos a abordar a inicio del tema donde hoy vamos a destacar un poco sobre lo que es la psicología del testimonio, vamos a abordar un poco sobre lo que son estos perfiles criminales, tocando algunos aspectos, específicamente 8 aspectos que son fundamentales dentro de esta lectura. Empecemos entonces a trabajar los rasgos de la psicopatía en sus diversas facetas. De una u otra manera, según el documento de lectura, podemos hacer mención que existen algunos procesos en los cuales se destacan las psicopatías dentro de estas facetas, siendo estas de una forma interpersonal, una de sus facetas. Recordemos que en este caso se describe a estos criminales con un encanto superficial y un grado de narcisismo. Y también se puede comentar un grado de grandiosidad. También hablamos sobre una parte de lo que es la faceta afectiva, donde generamos a un sujeto con falta de sentimientos de culpa. No tienen ningún proceso, cometen sus hechos delictivos, pero no hay un sentimiento de culpa. La parte de la faceta de conducta o estilo de vida, que es una irresponsabilidad y también una impulsividad, en la cual el sujeto se manifiesta siendo un grado de impulsividad, podríamos decir, de un grado superior. Y el antisocial. Sabemos pues que en esta faceta del antisocial es considerado al sujeto con un proceso de falta de autocontrol. Es por eso que le lleva a cometer ciertos delitos de una forma arrebatada, deliberadamente, pero también tiende a generar una parte de la faceta afectiva porque después de hacerlo no tiene un sentimiento de culpa. Están los psicópatas integrados. A estos se les es considerados dentro de la lectura, como bien lo decía, como egocéntricos y que utilizan siempre a las demás personas para alcanzar sus propias necesidades. El profiling, que es un tema sumamente importante dentro de este libro, porque genera entonces lo que llamamos los rastros o huellas del comportamiento. Quiere decir todos aquellos comportamientos que son manifiestas dentro del proceso criminal. El modus operandi, conocido pues como la elección de conductas que hacen en sí el delito que genera el individuo. Es pues entonces todos los procesos y manifestaciones conductuales que el sujeto llega a desempeñar dentro del proceso criminal. La firma del delincuente, por otro lado, se considera pues como los rituales y también las conductas que manifiesta el sujeto al momento de delinquir o generar sus crímenes. Y lo consideramos con esa gran pregunta, esa interrogante que hacemos, que es el porqué del delito, ¿verdad? ¿Por qué se generó el delito? ¿En base a qué? Pero vemos que la firma del delincuente tiende a tener manifestaciones ritualistas, en el cual el sujeto siempre, por lo regular, comete los hechos que genera, pero hay algo específico que lo señala, que es algo lineal, que en cada uno de sus crímenes se va a manifestar. Por ejemplo, la forma en que deja los cuerpos ya sin vida de los sujetos,
Por ejemplo, también podríamos citar que la firma del delincuente es este ritual que hace que antes de generar, por ejemplo, o delinquir, hace o roba o toma fotografías o le quita los teléfonos a las personas o, por ejemplo, hay una violación, entre otros casos, ¿verdad? Pero siempre hace algo. En los capítulos o el libro que leímos, es tan importante poder señalar ahí la firma del delincuente. En uno de ellos, recuerden que lo que hacía era siempre matar a las familias y luego incendiaba las casas o el lugar donde se encontraban. Eso es parte de su modus operandi, pero también está implícito la firma del delincuente. La zona de confort y la zona de seguridad, siendo estas dos muy importantes dentro de este documento que leímos, porque la zona de confort expresa el lugar preferente en el cual el sujeto lleva a cabo sus crímenes, el lugar en que él se siente cómodo, es el lugar donde a él le gusta realizar sus crímenes. Pero la zona de seguridad está señalada y genera el proceso en el cual es esa distancia que existe desde la casa al lugar donde comete sus crímenes. Es esa distancia del lugar donde él reside y ese espacio hasta donde él comete sus crímenes. La victimología, pues la conocemos como ese proceso en el cual podemos tipificar a ciertos sujetos que son parte de la victimología debido a que se les crea un patrón de vulnerabilidad. Y esto pues dentro del campo de la victimología podemos conocer que hay diferentes estilos de víctimas. Hay víctimas emocionales, hay víctimas, por ejemplo, que son sahaces, hay víctimas que son vulnerables, hay víctimas que no usan el proceso de raciocinio, etc. Hay mucho tipo de victimología que esto más adelante lo vamos a conocer. Y esto es un proceso totalmente específico donde hablamos acá sobre las etapas del perfil criminológico porque señala la secuencia de los estudios específicos que se realizan para poder efectuar o garantizar ese perfil específico de los sujetos. ¿Cómo vamos a detectar y cómo vamos a conocer a los sujetos de una u otra manera? Ahí vemos los rasgos, algunos aspectos importantes que nosotros vamos a poder generar o caracterizar. Entonces, hoy vamos a adentrarnos rápidamente sobre lo que es la psicología del testimonio, siendo la psicología del testimonio un aspecto muy valioso e importante dentro del campo de la psicología aplicada al derecho. Nos ayuda pues a poder conocer esa base de conducta mediante toda la información que recabemos de la persona a la cual nosotros estamos interrogando, en la persona que podemos considerarla como agresor o victimario o la persona que es vulnerable y que es considerada como víctima. Es por eso que cuando nosotros citamos los elementos indispensables de este proceso que llamamos la psicología del testimonio, hablamos sobre dos procesos, la entrevista y el interrogatorio. Cada uno de ellos tiene una forma muy peculiar. La entrevista dice que es una sesión no acusatoria de preguntas y respuestas con un sospechoso, víctima o testigo. La meta de una entrevista es la obtención. Fíjense que es importante saber qué es la obtención de información y hacer una evaluación de la credibilidad del sujeto. Alguna de esta información será de naturaleza investigativa. ¿Qué es lo importante de la entrevista? Es generar ese espacio de información dentro de la evaluación de la credibilidad del sujeto, saber hasta dónde es creíble lo que el sujeto nos está diciendo. Pero dentro del proceso interrogatorio, el propósito de un interrogatorio dice que es
el obtener la verdad de una persona que el investigador piensa que ha mentido durante la entrevista. Por lo tanto, representa un esfuerzo para persuadir al sujeto que diga la verdad. La pregunta aquí sería, ¿cómo hacerlo? Si yo hago la entrevista, pero tengo una leve sospecha que el sujeto dentro de ese proceso me ha mentido o ha falsificado información con tal de su propio beneficio, es ahí donde entonces yo tengo que partir de generar un proceso interrogatorio. Y cuando yo genero el proceso interrogatorio, cabe mencionar que lleva varios elementos que constituyen un buen proceso para poder darle viabilidad a la credibilidad del testimonio del sujeto. Esto, de una u otra manera, lleva un tiempo. Fíjense que no solamente es establecer, por ejemplo, ciertas preguntas y tener esa leve sospecha de que las preguntas están siendo contestadas de una forma tal vez falsa, donde vemos que hay elementos que no lo constituyen dentro del proceso o dentro del expediente que nosotros hemos visto, no constituyen, no son verídicas, por lo cual entonces el interrogatorio viene a ser esa parte fundamental para poder generar un espacio de clarificación dentro de esta entrevista. Es por ello que hoy vamos a ver un poco sobre estos elementos que los constituyen y que contribuyen al proceso de este interrogatorio. En primer lugar, vamos a conocer que existe una pericia del entrevistador. Esta pericia del entrevistador tiene que generarse mediante los medios probatorios útiles para la valoración de los elementos. Recordemos que hay una fase probatoria y en esta fase probatoria existen algunos aspectos que pueden ser de indicio para que nosotros podamos tener claridad dentro del campo que estamos investigando. Cada una de las pruebas forma parte fundamental de los procesos en los cuales nosotros podemos indagar sobre la clarificación o bien la veracidad del testimonio del sujeto. El grado de colaboración del entrevistado puede expresar de una u otra manera la capacidad que él tiene para poder darnos a conocer a nosotros esa veracidad, esa eficacia de su testimonio. Es ahí cuando a veces el sujeto, decimos coloquialmente, ¿verdad? Le sacamos casi las palabras con una cuchara porque no hablan. Sin embargo, todas estas partes nosotros las tenemos que evaluar. Y mire, aquí no nos vamos a confundir. Y por favor, quiero ser muy clara. A veces pensamos que el sujeto que no habla, no dice mayor cosa, nos está mintiendo. Y no podemos castigar a todos o medir a todos con una misma regla. No podemos. Tenemos que ser capaces de entender que una persona que a veces dentro de su testimonio no tenga esa capacidad o fluidez de palabra, es probable que no haya mentira, es probable que sea parte de su comportamiento, es probable que está siendo revictimizado una y otra vez, es probable que sus contextos lo hayan dañado, lo hayan perturbado. Hay muchos aspectos que se puede dar dentro del testimonio. Pero si lo vamos a ver dentro de este campo del interrogatorio, nosotros vamos a ver esa capacidad de poder colaborar con cada una de las preguntas que estamos haciendo. El tiempo, mire, transcurrido del suceso es vital y es imprescindible preguntar. Hay sujetos que a veces cuando se está interrogando pierden esa noción del tiempo transcurrido. Dice, yo no sé, ya no sé si fue mayo, fue junio, fue julio, no recuerdo muy bien, pero sé que fue hace tiempo. Y pierden a veces, podríamos decir, la temporalidad de los sucesos. Es importante que nosotros podamos rescatar que un sujeto que ha pasado ya un lapso de tiempo, tal vez 2, 3, 5 años, no vaya a tener esa capacidad y esa fluidez de poder atraer a colación en memoria inmediatamente los hechos como fueron. Es probable que pueda haber algún
sesgo dentro de lo que él nos expresa. Y es por eso que el interrogatorio se vuelve algo importante y vital y que complementa la entrevista. Mire, el tipo de entrevista que nosotros hagamos va a sustentar entonces la calidad de nuestro, podríamos decir, de nuestro proceso de la pericia de entrevistador. ¿Qué es lo que hacemos acá? El tipo de entrevista que nosotros usemos tiene que ser una entrevista estructurada, o puede ser una entrevista guiada, o puede ser una entrevista interrogativa, narrativa. Bueno, hay diferentes entrevistas, pero hay una de las entrevistas que a mí me llama mucho la atención y que se debe de amplificar cuando nosotros hablamos de la psicología del testimonio, y es esa entrevista cognitiva. Y la vamos a ver ahora. Entonces, la entrevista forma parte importante de cómo nosotros vamos a sustentar cada uno de los procesos dentro del testimonio que el sujeto nos esté brindando. Mire, hay una entrevista narrativa o puede ser una entrevista interrogativa. La narrativa da la prioridad al sujeto para que el sujeto pueda expresarse con libertad y comentar cada uno de los sucesos según él los haya vivido. Pero la interrogativa genera ese espacio en el cual nosotros podemos intervenir según esas dudas, esas situaciones peculiares que de repente se manifiestan y que nos pone en tela de juicio o en duda cada una de las secuencias que ellos nos vayan explicando. Por eso debemos de tomar en cuenta frecuentes interrupciones, excesivas preguntas cortas, secuencias inapropiadas de preguntas. No es bueno que nosotros interrumpamos al sujeto constantemente, pero cuando estamos haciendo un proceso narrativo, pero interrogativamente nosotros podemos intervenir, pero no abruptamente. Porque entonces lo que va a existir es un bloqueo en el sujeto, el cual pues de una u otra manera el sujeto no va a tener esa capacidad de mediar la información que nos está presentando. Las excesivas preguntas cortas no se consideran como un canal importante para poder llevar y sustentar si el testimonio del sujeto es verídico. ¿Pero por qué? No, pero dígame para qué. ¿Y qué usó? ¿Y cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Todas estas preguntas tienen que tener una funcionalidad muy específica. Saber el momento en el cual va a ser algo oportuno para poder generarle a la persona que estamos entrevistando como parte de la interrogación, pero tener cuidado de no ser excesivamente abrupto en el momento de preguntar tanto e interrumpir. Secuencias inapropiadas de preguntas. La secuencia dentro de la entrevista es importante porque va a un grado de jerarquización. Tal vez de lo más importante a lo menos importante o de lo menos importante a lo más importante. De lo primordial como, por favor, explíqueme cuál es su nombre, cuál es su edad, a qué se dedica, ¿sí? Y esa es una parte jerárquica que nosotros utilizamos dentro de la entrevista. Pero en el campo de lo interrogativo, que es parte de sustentar la psicología del testimonio, nosotros acá tenemos que tener una secuencia apropiada, no inapropiada, de preguntas. Y esta secuencia, fíjense, es tan importante que nosotros podamos conocerla porque muchas veces se rompe ese esquema en el cual el sujeto está como muy comprometido y ligado a ir respondiendo cada una de las preguntas que el entrevistador le hace. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que esa secuencia a veces se puede romper en el interrogatorio. ¿Por qué? Porque se rompe cuando nosotros no tenemos clarificación de alguna de las secuencias que ha venido indicando. Ejemplo de ello, nos habló de que hace 3 semanas sucedió un evento y él nos cuenta, nos narra. Sin embargo, vamos ya aproximadamente a las 10 semanas. Digamos que fue la semana 3 y ahora vamos en la semana 10, pero la semana 10 tiene casi la misma historia en su narración.
y vemos que se conjuga. Entonces nosotros decimos, bueno, esto está repitiéndose nuevamente, la situación que esto ha generado es repetitivo y vea usted que esto es parte de la ocurrencia, es parte de la secuenciación que tiene el sujeto para poder expresarse. Por eso observamos, qué es lo y cuándo observamos, entre otros temas que ya lo hemos visto. Es importante entonces destacar que ahí en esa semana 10 yo puedo hacer un paréntesis y entonces esa secuencia va a generarse, ¿verdad? Como dejar ahí esa semana 10 y retroceder para preguntarle a la semana 3. Usted me había dicho que hace tiempo le había sucedido algo similar. ¿Me puede recordar qué fue lo que le sucedió? Porque según mi recuerdo, tengo algunas evidencias similares a lo que usted me está comentando. ¿Puede usted indicarme cuáles fueron los hechos? Y la persona entonces retrocede. Y a veces ahí es donde nos damos cuenta que cuando la persona retrocede dice, no me había sucedido eso. No, esta es primera vez que me sucede. Pero usted tiene la constancia de que sí ya se lo había dicho en la semana 3. Vea, interesante por eso es generar estos procesos de regresar a ciertas etapas, ciertas semanas, ciertas secuenciaciones para poder verificar el testimonio del sujeto. La entrevista cognitiva, pues, es una huella de la memoria y la ayuda del recuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Mire, interesante. Dentro de este proceso de lo que es la entrevista cognitiva, nos ayuda a incrementar la cantidad y la exactitud de la información, porque permite, por medio de algunos elementos que vamos a citar, específicamente por 3 elementos, que cada uno de ellos tiene pues un desglose muy significativo, nos permite entonces clarificar y tener una exactitud en la información que el sujeto nos está dando. La entrevista cognitiva lleva un orden. El primer orden que nosotros podemos empezar a trabajar es la reinstauración de los contextos. ¿Qué quiere decir esta reinstauración de los contextos? Conocer, por ejemplo, el momento, la situación, el pensamiento, el sentimiento que el sujeto está generando en el momento en que estamos trabajando con él. Por eso es importante citar que existen aquí elementos emocionales, elementos secuenciales, características perceptuales. Y es interesante poder situarnos en esa restauración de contextos, por ejemplo, dentro de los elementos emocionales, cuando el sujeto nos está narrando su historia, es importante intervenir, porque aquí, cuando nosotros intervenimos, trabajando estos aspectos que vamos a señalar, hacemos una entrevista cognitiva. Y sé que muchos de ustedes ya la han hecho. De hecho, la están trabajando, pero a veces no conocemos qué es lo que yo estoy haciendo. Mire, los elementos emocionales van en el sentido cuando nosotros de repente, mediante la narración, le podemos preguntar al sujeto, ¿cómo te sentías en ese momento? ¿Qué sentías en ese momento? ¿Cómo te sientes ahora que me lo estás contando? Eso es parte de la reinstauración de contextos dentro de los aspectos emocionales. Ahora, los elementos secuenciales, podemos hacer mención a sucesos que ya pasaron cuando él narra, diciéndole, por ejemplo, piensa qué estabas haciendo en ese momento. Recuérdate en ese momento o en la semana 2 que tú me mencionaste, recuerda, ¿qué estabas haciendo en ese momento? El sujeto entonces genera un proceso de acercamiento a cada una de esas etapas y a eso le llamamos procesos o elementos secuenciales. Las características perceptuales, mire, interesante, porque existe entonces la percepción que el sujeto empieza a generar. Y aquí vemos algunos elementos muy importantes dentro del campo de lo probatorio, pero para nosotros como psicólogos dentro del campo de la verificación y la veracidad del testimonio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos preguntar
¿Cómo viste el lugar? ¿Cómo olía ese lugar? ¿Qué sentías en ese momento en el sentido de, no de emoción, sino había frío, había calor, estaba solo, había más gente, ¿sí? ¿Escuchaste sonidos? ¿Estaba en silencio? Y esas preguntas entonces pueden generar la caracterización perceptual, es cómo él vivenció cada uno de esos sucesos. Luego tenemos el proceso del recuerdo libre. En esta parte generamos entonces, número 1, imaginar la situación nuevamente. Imaginemos nuevamente, recrear la situación nuevamente. ¿Cómo pudo ser? Y el proceso empieza a generarse. Ojo, porque muchas veces cuando hablamos de esta parte de imaginar nuevamente la situación, estamos pensando en que se genera un proceso en el cual estamos revictimizando al sujeto. Y déjeme decirle que de parte, sí, se hace. Pero por eso usted tiene que centrarse y tiene que tener con exactitud y claridad cada uno de los elementos que usted va a preguntar y estar listo para cualquier situación que el sujeto pueda manifestar. Hay sujetos que tanto estar exponiendo su situación de una u otra manera, pues se sienten mal, empiezan a tener o desvarían un poquito de la información, empiezan a cerrarse y decir yo ya no quiero hablar de eso, me siento mal, me siento sofocado, empiezan a tener reacciones físicas, fisiológicas, emocionales, empiezan a tener algunos problemas a nivel cognitivos, no recuerdan, es difícil traer a memoria. Bueno, hay que tener en cuenta que este recuerdo libre va a darle a esa persona, por eso es el libre, la capacidad de que él construya la información. Y no podemos inferir. No. Según el expediente, así no es la historia. No, dice que fue un lunes, no fue un viernes. Fíjese que aquí no podemos. Tenemos que dejar que ellos recreen nuevamente su situación como ellos se sientan a gusto. Recordar todos los detalles posibles. En esta parte podemos hacerle énfasis. Recuerde usted algunos elementos que le llamen la atención de esa situación que usted vivió. ¿Cuáles recuerda? Yo recuerdo que estaba vestido de tal manera. Tenía un pantalón, una camisa, andaba una gorra. ¿Recuerda la gorra? ¿Qué color era la gorra? Era negra. Muy bien. ¿Tenía una marca su gorra? ¿No recuerda? ¿Era lisa? No, tenía una marca, pero no recuerdo cuál era. Perfecto. ¿Y su pantalón era de lona? ¿Qué color era? ¿Era celeste? ¿Era azul? ¿Negro? ¿Qué color? No, era negro. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Y esos detalles, de una u otra manera, a nosotros nos van indagando y fortaleciendo para conocer realmente esa veracidad de testimonio. No le interrumpe ni se le realizan preguntas en el sentido de que, bueno, usted ya me dijo esto, ahora cuénteme, por ejemplo, ya pasó de la parte de cómo iba vestido, ahora dígame usted, ¿a quién vio primero? ¿Se encontró a tal persona? ¿Qué hizo? Y empezamos a preguntar, quiero que me diga esto y esto y esto, y hacerle muchas preguntas. No le interrumpimos cuando nosotros vamos con la secuencia de lo que nos está diciendo. Pero si usted cambia la estructura de lo que esa persona le está diciendo, usted está generando una interrupción de lo que realmente es el recuerdo libre del sujeto. Y por último, en esta parte tenemos el cambio de perspectiva, cambio de rol, muy importante, que el sujeto de una u otra manera pueda cambiar la postura en la cual se encuentra. Ejemplo, si él es víctima, ¿cómo lo podemos convertir en un victimario? ¿Qué piensa el victimario de él o de ella? ¿Qué sucede? Cambio de rol. Y eso es muy importante para que el sujeto pueda vivenciar las dos posturas, tanto de víctima, tanto de victimario. ¿Qué se puede percibir y qué hubiera percibido? ¿Qué cree usted, verdad? ¿Qué pudo haber percibido el victimario, su agresor? ¿Qué pudo percibir en usted? ¿Por qué cree usted que él hizo eso?
¿Qué cree usted que él sintió? Ahí hacemos varias estructuras que podemos generarlas por medio de preguntas abiertas o cerradas, como usted quiera, para que el sujeto pueda de una u otra manera manifestar esa perspectiva muy individual. Ahora, dentro de la estructura de la entrevista, tenemos que considerar que existen varios elementos. Por ejemplo, la presentación y personalización de la entrevista. Cuando nosotros empezamos una entrevista, que ojo, recuerde que es un proceso de interrogación también, pero llega un momento, y ahorita lo va a entender mejor, cuando interrogamos y cuando empezamos la entrevista. Ejemplo, a usted se le da el expediente 001-2024, la persona es una víctima, entonces se le presenta a usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted en primer momento? Usted se tiene que personificar ante la persona, comentarle cuál es su proceso de intervención, el cual usted presenta que es una entrevista que usted le realizará ciertas preguntas, las cuales tienen, ¿verdad? O tienen como finalidad, objetivo, tal y tal y tal situación. Eso es importante que nosotros podamos hacerle saber al sujeto. Primero, personificarnos. Mi nombre es, yo soy, ¿verdad? Licenciado, soy practicante de psicología, etc. Nosotros nos personificamos y luego personalizamos lo que es la entrevista. ¿En qué consistirá? Le voy a realizar algunas preguntas, las cuales tienen como finalidad, tienen como objetivo, según la estructura de su caso, según su expediente tal, me cita a mí el oficial o me cita a mí, por ejemplo, de orden de juez, que yo pueda intervenir, etcétera, ¿verdad? Se personifica. Establecimiento de comunicación. La vía en la cual nosotros vamos a poder trabajar en este momento es por medio de varias preguntas que yo voy a realizar y usted me va a tener que responder, pero también usted en su momento, si usted quiere saber algo, puede hacerme las preguntas que usted crea necesarias. Para ello, vamos a hacerlo de forma verbal. En un momento tal vez voy a aplicar alguna evaluación. Más adelante, usted tiene que saber cuál es la manera en que usted va a establecer ese grado de comunicación con el sujeto. Ahí podemos explicarle que por seguridad del sujeto, ¿verdad? No existen grabaciones o por situaciones de pertenencia a lo que es la base probatoria, necesitamos hacer las grabaciones pertinentes de lo que hoy vamos a hablar para que quede el registro de los hechos y la narración de los sucesos que usted va a explicar. Bueno, y ahí depende mucho del caso que vamos a trabajar. Explicación del propósito de la entrevista. Ahí vamos a hacer énfasis de algunos elementos muy específicos. Por ejemplo, según el expediente, según, por ejemplo, el dictamen, según el control de peritaje realizado a nivel de, por ejemplo, podríamos decirlo, médico forense, se solicita a mi persona que yo realice, ¿verdad?, con usted esta entrevista y la cual tiene como propósito poder indagar un poco sobre toda la información o sobre la narración de los hechos ocurridos en tal fecha, ¿verdad? Así que vamos a hablar sobre ello y así vamos desarrollando cada uno de los procesos. La restauración del contexto. Es importante entonces establecer aquí esa parte que ya hablamos anteriormente, cuando el sujeto empieza a destacar algunos procesos. Recuerde usted los elementos emocionales, hablar un poquito sobre esa secuencia específica de los hechos que sucedieron y, por supuesto, todos los procesos perceptuales. Ya hablamos eso anteriormente. El recuerdo libre, recuerde también, imaginamos la situación con el sujeto, recordar aquellos detalles, hacer algunos aspectos importantes, no interrumpir abruptamente lo que él está llevando como parte de su proceso libre, sino inferir en él en situaciones que él lo requiera. Y la preparación para el interrogatorio, es importante establecer entonces que cuando usted, después de escuchar todos estos procesos, usted va tomando algunas anotaciones para poder hacer ver
que hay algunas dudas en el caso que se está presentando o que se está narrando. Ejemplo de ello. Después de escuchar que el sujeto está narrando su historia o sus recuerdos libres, empieza a especificar algunos detalles, pero uno ya ha leído el expediente previo y uno tiene algunas dudas porque no concuerda lo que está diciendo con lo que yo tengo. Entonces es ahí donde yo empiezo a indagar y a preparar esa base interrogatorio. Por ejemplo, le digo, bueno, usted me decía que ese día fue un día lunes, que fue por la mañana, pero decía usted dentro de su expediente, en la anterior entrevista que usted, por ejemplo, generó ante el juez o ante el oficial o ante las personas a nivel legal, por ejemplo, o ante la policía, ante la PGN, usted decía que estaba lloviendo muy fuerte y que ya estaba algo oscuro. Esa oscuridad que usted refleja dentro del expediente era porque era muy temprano, era muy de mañana o estaba ya oscureciendo. ¿Me puede aclarar eso? Y el sujeto entonces empieza a recordar, y esa es una asociación, y es libre, porque el sujeto dice, no, espéreme, no, entonces no fue en la mañana, no, fue en la tarde. Y ahí viene ya la propuesta muy significativa, ¿verdad? Donde nosotros preparamos ese interrogatorio para ver la veracidad y la estructura del testimonio del sujeto. Porque una cosa hubiera sido tan distinta que yo le dijera, y esto deja de ser interrogatorio, porque yo le digo, fíjese que en su expediente usted dice que eran las 6 de la tarde y que ya estaba oscureciendo. Entonces no es cierto lo que usted me está diciendo, o se confundió. Mire, esa es una parte tan diferente. Ahí estamos sesgando el proceso de entrevista. No estamos haciendo ni entrevista ni interrogatorio, mucho menos. Entonces hay que saber cómo conducir este proceso. El interrogatorio compatible. Interesante, porque este interrogatorio compatible se debe de valorar la capacidad específica del individuo. Debemos de generar esas preguntas o bien esa parte, ¿verdad?, interrogativa acorde a las posibilidades de cada persona. Tenemos que valorar cómo está la persona a nivel emocional, a nivel física, a nivel podríamos decir, cognitiva. Tenemos que visualizar a la persona en todas sus dimensiones para poder interrogar. Hay sujetos que viven por un proceso muy traumático y tenemos que ser muy sutiles al momento de interrogar porque podemos revictimizar, y esa revictimización que de hecho se hace consecutivamente puede generar un daño que pueda traer efectos colaterales, y es lo que nosotros no queremos dentro del proceso de acercamiento a las víctimas, o bien hasta a un victimario también, porque es un ser humano. El recuerdo desde diferentes perspectivas. Es importante que nosotros vayamos estructurando diferentes aspectos y señalándole diferentes áreas en el cual tuvo a bien el desarrollo del crimen, el desarrollo de los sucesos, de los hechos que él mismo generó o que le generaron. Entonces, esas perspectivas de diferente campo hacen ver la credibilidad realmente del testimonio del sujeto. Nosotros podemos jugar cuando le decimos, y eso es parte entonces de ver la entrevista a nivel de una base cognitiva, cuando nosotros, por ejemplo, le decimos, pero usted estaba en escuela, ¿verdad? En la escuela de su hijo, usted estaba ahí en la escuela. No fue en su casa, fue en la escuela. Y el sujeto de repente puede confundirse y decir, sí, fue en la escuela. No, fue en la casa. Había dicho que en la casa. Entonces, ¿y por qué dice usted que fue en la escuela? ¿Qué había ahí? ¿Qué sucedió? Vuelva a contarme ese proceso. ¿O fue en su casa? ¿O fue en la calle? ¿Dónde fue el hecho? Yo le presento diferentes panoramas y el sujeto tiene que volver a reconstruir la historia. Hay sujetos que a veces desvarían un poco, pero a veces es esa parte de la compatibilidad que existe dentro del campo de sus emociones, de sus pensamientos, de sus sentimientos. Tenemos que ver y visualizar este aspecto. Por ejemplo, dentro de una entrevista que se hace
un abogado defensor del agresor viene y hace un proceso totalmente contradictorio y donde culpabiliza al psicólogo que estaba dando el reporte de la víctima, porque el psicólogo había entrevistado a la víctima en un momento que no era compatible, donde no había posibilidad en que la persona estuviera acorde a la situación y a la necesidad. Fíjese que la persona había sido violentada físicamente y el psicólogo va, hace la entrevista y un proceso que supuestamente él considera interrogatorio para poder validar su testimonio en el momento en que el sujeto estaba saliendo de un proceso en el cual le habían puesto algunos puntos y habían limpiado y curado médicamente las heridas que tenía. Entonces no era un momento adecuado, no era un proceso que podría generar, ¿verdad?, el espacio en que el sujeto se pudiera desenvolver correctamente. Por eso es importante entonces establecer esos escenarios y saber en qué momento podemos nosotros acudir o intervenir. Recuerdo en orden inverso. Interesante. Después de que vamos avanzando, yo le puedo cambiar la secuencia de los hechos. Y esto entonces da la preferencia al sujeto de poder acentuar su narración en sucesos reales. Por ejemplo, si a mí me mordió un perro, aunque usted me diga que lo que me mordió fue un gato, o que me mordió, por ejemplo, una culebra, yo sé que no fue ninguna culebra, ningún gato, fue un perro y yo lo tengo bien consciente. Y aunque usted me invente una historia y me la ponga de 1000 maneras, mi respuesta va a ser no, no fue así. No fue ese animal. El animal que me mordió a mí fue un perro. Pero ¿qué quiere decir eso? Que aunque haya una inversión de sucesos y que puedan ser contradictorios a los hechos narrados, yo voy a tener la clarificación, la claridad y exactitud de cómo fueron. Y eso es importante porque entonces nosotros vamos evidenciando ahí que la estructura dentro de la narración es verídica. Y tenemos por último el resumen y el cierre. ¿Cómo hacemos? Después de que haya todo este evento de la estructura de la entrevista, terminamos con un resumen. Muy bien. Y es ahí donde usted, como persona, es capaz de haber escuchado toda la narración, haber intervenido en ciertos procesos y ciertos momentos, es cuando usted hace un resumen general. Muy bien. Hoy platicamos sobre algunos aspectos muy importantes y vamos a recapitular un poco la información que hoy citamos. Número 1, pues yo le comenté que yo era licenciada en psicología y que estaba a cargo del proceso. También le comenté que iba a ser grabada por situaciones pertinentes al hecho en el cual estamos desarrollando esta entrevista. También le expliqué el propósito de la entrevista, siendo este y este. Y miren, ahí venimos haciendo un resumen breve, sustancial. Y luego, por último, cerramos esta sesión comentándole que tendremos una próxima actividad en la cual vamos a trabajar tal y tal proceso. Por favor, quiero que usted me exprese cómo se siente, si tiene alguna dolencia, si tiene alguna pregunta, y ahí hacemos el cierre de esta entrevista. Nunca deje ir a su paciente sin antes preguntarle cómo se siente actualmente. Porque a veces hay personas que después de tanta información que dan, tienen algunos dolores a nivel fisiológicos, como presencia de dolores de cabeza, náusea, mareos, tienen algún tipo de alguna alteración a nivel cardíaca, podríamos decir, sienten que no pueden respirar, están hiperventilando, etc. Entonces, todo eso es necesario que nosotros podamos considerarlo. No deje ir a su paciente sin saber que su paciente se siente bien, está estable. No tal vez al 100%, pero por ejemplo, puede estarlo de una forma muy paulatina y que pueda ser un grado en el cual nosotros podemos evidenciar que el sujeto puede moverse, tener movilidad,
de una forma personal, normal, que el sujeto está consciente de la situación, lo que sucedió y el actual, que el sujeto está relacionado con sus contextos, por ejemplo, preguntarle qué va a hacer ahora, a dónde va, se va a encaminar a algún lugar, quiere hacer, bueno, entre otras cosas que creo que son importantes señalar. Cuando nosotros trabajamos con adultos, pues hacemos toda esta entrevista cognitiva de esa manera que yo le expliqué. Ahora, cuando trabajamos una entrevista con niños y adolescentes, podemos estipular entonces estos aspectos que son importantes. El entendimiento y la compenetración. En este proceso, generar, por ejemplo, acontecimientos neutrales. Miren, es tan importante no castigar al sujeto dentro del campo de solo la intervención de los sucesos. Por eso la entrevista para con los niños no es solamente preguntar, es por medio de la utilización de la ludoterapia. Evaluar el nivel de lenguaje y desarrollo. Tenemos que entender cuál es el nivel, la edad. Fíjense, por eso evaluamos las edades del desarrollo del sujeto. Edad cronológica, edad biológica, edad mental, edad psicológica, edad social y así muchas edades que nosotros tenemos que estipular. Si la edad del niño a nivel cronológica es de 8 años, pero su nivel, edad, por ejemplo, a nivel psicológica está desempeñada desde la forma en que él se comporta como un adolescente, como unos 12, 13 años, pues nosotros sabemos que su edad o nivel de lenguaje pues va a ser muy fluido. Pero entendemos que si tiene un nivel de desarrollo a nivel mental, por ejemplo, de unos 4 años, la mitad de su edad cronológica, nosotros sabemos que su lenguaje va a tener una disminución. Y es así como nosotros vamos a ir conociendo para poder entender el desarrollo de la evaluación del sujeto. Evaluar el nivel de culpabilidad. Muchos de los sujetos, cuando son niños, la mayoría de ellos expresan una culpabilidad de los hechos. ¿Por qué? Porque los agresores, por lo regular, siempre generan esa culpabilidad ante esa víctima, diciéndoles, por ejemplo, si tú dices algo, va a ser tu culpa. Tú te viniste conmigo. Tú me dijiste que hiciera. Tú dejaste que hiciera yo ciertas cosas. Entonces, existe una valoración de culpabilidad que tenemos que nosotros indagar un poco, ver cómo se siente el sujeto. Por decirle, yo no tuve la culpa. Yo no fui la culpable, ese hombre, esa mujer me dijo. Bueno, vemos ahí que el sujeto está consciente, pero si el sujeto nos dice, el niño nos dice, el adolescente nos dice, es que soy culpable porque yo me quedé ahí, no dije nada, no grité, etcétera. Entonces nosotros ahí estamos evidenciando algún proceso en el cual nosotros tenemos que trabajar para quitar esa culpabilidad. Trabajar sobre la base de la verdad. Es interesante cuando trabajamos con niños, porque hay niños, por ejemplo, que cuando hacemos algunas preguntas, ellos responden, tal vez, sí, no creo. Bueno, pero para saber si es real, si es verdadero, nosotros podemos expresarle. Yo lo hago al inicio de toda la entrevista con los chicos, por ejemplo, les presento un osito y les digo, es un ejemplo, ¿verdad? Que puedo utilizar con diferentes aspectos. Si yo le digo, por ejemplo, con un osito, le digo, mira, si yo te presento este osito, imagínese usted que el oso tiene un sombrero rojo y una corbata azul, imaginémonos. Y yo le digo, si yo te presento este osito, mira qué lindos ojos tiene, orejas grandes, es cafecito, es de peluche, mira, y cuando yo le apacho la manita me habla, pero mira el osito, tiene el sombrero amarillo y tiene la corbata, por ejemplo, podríamos decir morada. Mira qué linda la corbata y qué lindo su sombrero. Entonces, si yo te presento así el osito, ¿te estoy diciendo la verdad o no te estoy diciendo la verdad? ¿Qué me dirías? El niño responde a mi cuestionamiento, me dice, no, me estás mintiendo, porque el oso no tiene la corbata morada, no tiene el sombrero amarillo, lo tiene de tal color. Entonces el niño expresa, cuando yo veo esto, estamos relacionando que la cognición del niño es capaz de darnos los relatos verdaderos. Y así vamos nosotros ejemplificando.
el recuerdo libre con los niños, el entrevistador actúa como facilitador, ¿verdad? Yo a veces le voy explicando, le voy preguntando ciertas cosas, pero dejo que él exprese. Es que fíjate que, y fíjate, y empiezan a contar, y usted puede solamente utilizar estas frases prelingüísticas o paralingüismos, ¿verdad? Decir, ah, sí, entonces el sujeto de una u otra manera le estamos facilitando para que él se sienta escuchado. No se realizan preguntas específicas, le damos la capacidad para que él responda, para que él pueda indagar sobre sus propios sucesos vividos. Postura de escucha activa por el entrevistador. Lo escuchamos y aseveramos o hacemos algunos gestos que puedan ir en favor del relato. Tampoco exageramos. Por ejemplo, si el sujeto nos presenta una situación que para él ha sido difícil y nos dice, es que me tocó, por ejemplo, los pechos, o me pegó y me jaló el pelo y me pegó en la cabeza, y usted no va a hacer una expresión así, tal cual, ¿verdad? De asustarse y decir, no puede ser, ¿de verdad? No, no podemos, solo tenemos que hacer la escucha. Estoy escuchando. Continúa. ¿Qué más? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Y cómo te sentiste? Recuerde, ahí regresamos a ese proceso de la restauración de contenido, ¿verdad? O de contextos, que podríamos utilizarlo también muy bien con los niños. Muy bien. Para hacer este proceso de la escucha activa, debemos de incidir en el desconocimiento de los hechos. Por ejemplo, podemos hacer de cuenta que nosotros no sabemos nada y decir, por ejemplo, es que yo no sé lo que sucedió, ¿me puedes tú contar? Y evaluar el proceso instruccional dado por terceros. Entonces, cuando yo le digo, yo no conozco tu caso, ¿me puedes tú explicar qué sucedió? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué sucedió después? ¿Qué sucedió antes? Pero entonces usted va a evaluar todo eso que el sujeto le está narrando con el proceso o la estructura que ya se tiene en expedientes. También hacemos la parte del interrogatorio y eso es importante porque aquí las preguntas son abiertas. Da respuestas desde su propio contexto y pensamiento. Deje que fluya, ¿verdad? No indague, no sea muy puntual. Deje que él genere esos contextos y según el nivel de su pensamiento también que es importante. Las preguntas específicas, pero no sugestivas. Permita también al jovencito, al niño, generar respuestas congruentes con el objeto de estudio. Déjelo que él se relacione, no sean sugestivas, ¿verdad? Específicas, porque esto puede crear en él un daño irreversible. También preguntas cerradas, las respuestas pueden ser muy limitadas y no se requiere de una justificación precisa, solamente queremos que él conteste y esto es parte también del interrogatorio que hacemos con niños. Y luego pues las preguntas profundas. Mire, aquí estas son importantes porque aquí le permite al sujeto generar una reflexión de sí, de las situaciones, de lo vivido, de la vinculación con el tema, de las experiencias y de los sucesos que él tuvo que haber vivido, ¿verdad? Y eso es importante. Y por último, pues terminamos con el cierre. Siendo el cierre entonces esa parte importante de recapitular todo el contenido de lo que nosotros hicimos con el niño desde que empezó todo el proceso, desde el juego nosotros, desde esa parte importante del entendimiento y compenetración, cuando generamos el acontecimiento, se recuerda naturales, ¿qué hacemos? Nos presentamos, jugamos con el niño y hacemos toda esa mención para poder hacer de ver al sujeto todo lo que trabajamos. Y la clausura finaliza también de ese orden. ¿Cómo te sientes? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo te sentías cuando viniste y cómo te sientes ahora? ¿Te sientes diferente? ¿Tienes algún dolor? ¿Quieres decirme algo más? ¿Quieres preguntarme algo tú a mí? ¿Quieres que hagamos algo antes de que tú te retires?
etcétera. Porque eso es importante que nosotros podamos establecer para ver el dominio y comprensión en el cual el sujeto estuvo con nosotros trabajando. Muy bien. Esto es parte importante entonces de conocer cómo podemos iniciar la evaluación del testimonio en los sujetos. Hay muchos más temas que podemos tocar y esperemos que nos dé el tiempo preciso para poder trabajar sobre la base del testimonio. Siendo esto muy importante poder indagar y conocer cómo es que vamos nosotros como profesionales en el campo de la psicología intervenir en estos casos. Así que compañeros, esto es algo tal vez muy mínimo a todo el proceso y contenido que encierra estas temáticas. Sin embargo, quiero ser muy puntual en que esto nos puede permitir a nosotros iniciar la indagación de algunos elementos. Hoy les di la estructura de la entrevista. Creo que si nosotros hacemos una entrevista así, y no solamente estoy hablando en el campo de lo que es la base de la psicología aplicada a un área específica, como es el derecho o la psicología forense, sino también centrarnos en esta estructura de entrevista desde la base clínica, nosotros podemos alcanzar muchos potenciales. A veces hay personas que están muy limitadas y cerradas porque no quieren hablar más del tema, porque creen que si hablan del tema, eso les va a crear un daño, eso va a crear en ellos alguna inconformidad, va a retroceder lo que tal vez poco que ha avanzado. Pero es interesante poder generar estos espacios en el cual el sujeto se exprese, dé a conocer cada uno de los sucesos que se han manifestado en la vida del sujeto, siendo desde un plano víctima o de un plano agresor, porque esto le va a ayudar a él a clarificar. Y a nosotros como investigadores dentro de este campo o entrevistadores, nos va a ayudar a nosotros a entender la veracidad del testimonio. Así que espero que este tema pueda servirles a ustedes y cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que estamos a las órdenes.